¿Cómo están, chicos y chicas de toda Bolivia? Espero que estén muy bien y con una nueva clase de química vamos a empezar el día de hoy para tercero de secundaria. Mi nombre es Oscar Chuquimia y pertenezco a la Liga STEAM. Veamos un poco qué vamos a ver el día de hoy en nuestra clase 11, que corresponde al tema de iones y radicales. Veamos un poco de los temas, los puntos que veremos son definiciones básicas. ¿Qué es un ion? ¿Qué es un radical? ¿Cómo vamos a nombrar a cada uno de estos? ¿Y cuáles son sus fórmulas respectivas? Entonces, empecemos con la clase. No te olvides, ve por tu cuaderno y tu lápiz para hacer todos los ejercicios. Empecemos con el desarrollo. Muy bien, empecemos con el primer desarrollo teórico, las definiciones de los iones y radicales. Muy bien, vamos a hablar un poco de estos dos tipos de sustancias químicas. En general, tanto para los iones y los radicales, decimos que son sustancias químicas que tienen una carga eléctrica determinada. ¿Qué quiere decir? Lo vimos en anteriores clases. Una carga eléctrica se genera debido a una ausencia o a un excedente en electrones, ya sea en un átomo o en un conjunto de átomos. Ahí te muestro pequeños ejemplos. La carga positiva representa una ausencia de electrones, una deficiencia, y la carga negativa representa lo que es un exceso de electrones. Muy bien, ¿cómo vamos a intentar representar ya sean iones o radicales? Serán obviamente de naturaleza dependiendo su signo. Como te dije, positivo como una deficiencia de electrones y negativo como un excedente. Muy bien, naturaleza, el signo y la magnitud de esta carga eléctrica será entera y representará cuántos electrones tiene de deficiencia o de exceso. Entonces tenemos al símbolo de la sustancia química con estas dos características: naturaleza, el signo, y magnitud. Empecemos rápidamente con el estudio de los iones. ¿Cuáles son sus definiciones? Los iones son átomos o conjunto de átomos que, como vemos, tienen ya sea una deficiencia o un exceso de electrones, ¿no? Ya sea serán cationes si es que tienen carga positiva y aniones si es que tienen carga negativa. Entonces, así representaríamos a los iones. Recuerda, son átomos o conjuntos de átomos. Una primera clasificación de los iones que vamos a estudiar es en los iones monoatómicos y poliatómicos. Aquí te muestro un pequeño diagrama. Iones, primero cationes y aniones, ya sabes lo que te mencioné hace un instante. Finalmente los cationes serán monoatómicos, poliatómicos, o los aniones también serán aniones monoatómicos y poliatómicos. Entonces continuemos con el avance. Muy bien, aquí cabe recalcar algunas aclaraciones sobre estos iones. ¿Qué tenemos en este caso? Que los metales en general pierden electrones. Ya te lo mencioné muchas clases antes en la tabla periódica, que los metales tienden a botar sus electrones por su electronegatividad baja. En cambio, los no metales tendrán el sentido contrario, ¿no? Tienden a atraer electrones hacia sí y así tener un excedente en electrones. Es por eso que vamos a estudiar cada uno de estos casos en particular y vamos a dar distintos ejemplos. Muy bien, muchachos, ya hemos aprendido un poco de las definiciones básicas de iones y radicales. Centrándonos un poco en los iones, quiero hacerte la siguiente pregunta. Un ion, que ya lo estudiamos, es un átomo o conjunto de átomos con carga eléctrica. ¿Este enunciado es verdadero o falso? Muy bien, veamos la respuesta a continuación. Ya te lo mencioné, la respuesta es verdadero. Un ion, como te dije, es un átomo o conjunto de átomos con carga eléctrica, ya dependiendo de eficiencia o exceso en electrones. Continuemos con el avance del tema.
Continuemos con las revisiones de las definiciones. Hemos visto primer nivel, iones. Pasemos a la primera clasificación, en este caso de los cationes, ¿verdad? Muy bien, definición rápidamente. Un catión es un tipo de ion con carga eléctrica positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Deficiencia en electrones, ¿no? Han perdido uno o más electrones dependiendo la magnitud de esta carga eléctrica. Muy bien, una clasificación extra que te lo mostré en el diagrama es que los cationes también se subdividen en monoatómicos y poliatómicos. Empecemos rápidamente con los cationes monoatómicos. Mencionamos un poco de estos temas que en los cationes, ya bien, pasamos de un átomo deficiente en electrones. ¿Pero qué quiere decir un catión monoatómico? Que está formada por átomos, por eso es que es monoatómico. Es un monoatómico, un átomo que ha perdido un cierto número de electrones. Muy bien, esto se simbolizará por su, ya sea el símbolo del elemento y la magnitud con carga positiva. Veamos la nomenclatura. La nomenclatura nos dice la tradicional, escribimos el símbolo, su carga eléctrica y lo nombramos ya sea con ion o catión con un nombre general. El nombre del metal será ion calcio, el catión ferroso. Miren, en este caso ferroso, férrico o plumboso tenemos terminaciones. Allá, en este caso, sabemos que los elementos tienen dos tipos de valencia para los metales. Entonces, para el mayor será ico y para el menor será oso. Entonces, ya sea que tenga una sola valencia como el calcio o dos como el hierro, utilizaremos o no las terminaciones. Veamos el caso del Stock y Yupac, ¿no? También tenemos los símbolos, esta vez ya solo poniendo ion o catión y finalmente el nombre del metal y su valencia utilizada en el ion en números romanos. Es así como nombramos este tipo de iones, ¿no? Pasemos a la segunda subclasificación, cationes poliatómicos. Veamos cómo dice la teoría. Es un ion formado por un conjunto de átomos que globalmente tienen deficiencia en electrones. A eso nos referimos. También dentro de estos iones poliatómicos, cationes poliatómicos, su característica es que están formados por enlaces covalentes dentro de su estructura en general. Ya repasamos enlaces covalentes en su momento. Entonces cada tipo de catión poliatómico tendrá esta característica. ¿Qué más? Pueden ser tipos de complejos metálicos, como te lo puse ahí, el ion amonio. El ion amonio es un complejo metálico que también forma parte de los cationes poliatómicos. Entonces, ¿por qué el ion amonio es tan conocido? Porque es muy estable y es el único, el más común que se estudia en la química. Muy bien, veamos un poco de la clasificación de estos cationes poliatómicos según su procedencia, ya sea de un oxoácido, un ácido, etc. Rápidamente, procedencia de oxácido, ¿qué nos dice? Bien, tendremos la procedencia de un catión poliatómico con su nomenclatura, el sufijo -ilo, al nombre del oxoácido que corresponde. Aquí te muestro un ejemplo formado del nitrógeno con dos átomos de oxígeno también cargados. Te muestro sus estados de oxidación y su respectiva equivalencia, ¿no? Cómo es que se genera la carga más 1 en el NO2. En este caso es el catión nitroilo. Ahora te muestro la representación de Lewis rápidamente, como te dije, formados por estructuras de Lewis. Nitrógeno, oxígeno, perfecto, neutros. Al principio vamos a unirlos y que nos va a generar un tipo de enlace covalente. Muy bien. Te muestro acá el enlace covalente que lo estudiamos. Estabilidad por la regla del octeto. Finalmente ya tendré que quitar electrones de este enlace para generar el catión. Otro, procedencia de hidruros. La nomenclatura nos dice el sufijo terminación onio. Aquí te muestro rápidamente la equivalencia en estados de oxidación. Finalmente nos da el pH 4, el catión fosfonio, ¿no? Terminación onio y una carga más 1. Veamos la representación de Lewis, cómo es que se generan. Rápidamente el fósforo unido con el hidrógeno, al principio estables,
pero ya sean por un fenómeno químico, tendremos la generación de un catión, porque un electrón se habrá zafado de toda esta estructura de átomos. Muy bien chicos, ya hemos aprendido generalidades de los iones y los cationes y sus subdivisiones. Quiero que te veas la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? El enunciado, quiero que me identifiques entre estas tres opciones. Es un átomo que ha perdido o ganado uno o varios electrones. ¿A cuál de estas tres opciones corresponderá esta aseveración? Muy bien chicos, la respuesta a la pregunta es un ion monoatómico, ¿no? Primero, ¿por qué monoatómico? Porque está formada por un solo átomo. Perfecto. Entonces aquí hablamos de que ha perdido o ganado. No estamos aseverando que sea catión o anión, es por eso que yo lo puse ion. Es un ion que puede haber perdido o ganado, ya sean electrones. Entonces esta es la respuesta a la pregunta. Muy bien, ya hemos estudiado un poco más de los cationes por su lado, una primera clasificación. Ahora pasemos al otro lado, a los aniones. Muy bien, rápidamente definición de los aniones, ya sean un ion, tipo de ion formado por átomos o conjunto de átomos que globalmente tendrán carga negativa, ya sean por exceso de electrones, ¿no? Su clasificación primera es que se clasifican en monoatómicos y poliatómicos, también que los cationes, la misma naturaleza. ¿Qué más? Una característica importante es que generalmente los aniones pueden originarse en los no metales, porque ya lo dijimos, electronegatividad, ¿no? De acuerdo a la electronegatividad alta, tienden a generarse electrones alrededor del elemento. Finalmente, en la nomenclatura, rápidamente los aniones en general tienden a nombrarse con el nombre del no metal, ¿no? Finalmente con una terminación uro. Es así como vamos a ir nombrando. Aquí te muestro ejemplos rápidos de cómo es que se generan los aniones en distintos tipos de elementos. En este caso el azufre, bromo, yodo y flúor. ¿Pero por qué? Aquí tenemos en este caso aniones que provienen de elementos de átomos que han perdido electrones. Entonces, como te dije, su nomenclatura será ion o anión con la terminación uro en el nombre de cada no metal. Tendremos sulfuro, bromuro, yoduro y fluoruro. Muy bien, ya hablamos un poco de los aniones monoatómicos y te los mostré hace un momento. Hablemos ahora de los aniones poliatómicos. ¿Qué nos dice? Ya sabemos un poco de la teoría. Conjuntos de átomos que globalmente tienen carga negativa, tienen exceso de electrones. Entonces, esto dependerá también de la equivalencia, de la igualdad de sus estados de oxidación. Y una pequeña clasificación que te muestro ahí es que pueden proceder de oxácidos, de compuestos oxácidos, o no, o pueden proceder de otros tipos de compuestos de oxisales. En este caso, veremos más adelante que podemos nombrarlos con la terminación uro o la terminación óxido. Veamos la primera clasificación, procedentes de oxiácidos u oxácidos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Te muestro un pequeño ejemplo. El carbonato, ¿no? Formado por el carbono con su estado de oxidación más 4 con los oxígenos correspondientes. Te muestro la equivalencia o igualdad en sus estados de oxidación y la nomenclatura finalmente depende de si es que procede de un ácido oxácido oso, tendrá una terminación ito al pasarse a anión. Finalmente, si es que tenemos una terminación ico proveniente ya sea del ácido oxácido, tendrá una terminación ato en la forma de anión. Entonces, eso es la procedencia de oxácidos que provienen de sus respectivos ácidos y están formados por conjuntos de átomos. Aquí te muestro algunos ejemplos, ¿no? El ion sulfito, nitrito, sulfato y nitrato.
cada uno. Por ejemplo, el primer caso provendrá de un ácido oxácido sulfuroso, el nitrito de un nitroso, el sulfato de un ácido sulfúrico y el nitrato de un nítrico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que un ácido oxácido con deficiencia en electrones tendrá estas características. Muy bien, la segunda clasificación procedente de oxisales. Muy bien, el número de oxianiones de una serie es mayor a 2, ¿no? Este es el caso particular en el que no solo tenemos un oso o un ico en la nomenclatura, sino que también vamos a ir más allá para compuestos con más de 2 valencias, ¿no ve? Entonces tendremos prefijos y terminaciones. Hipo, oso, oso, ico, perico. ¿Recuerdan? El 4 es el número de valencias máximo para este tipo de nomenclatura en los procedentes de oxisales o que provienen de moléculas poliatómicas, ¿no? Una molécula poliatómica se disociará y tendremos este tipo de aniones. Aquí te muestro rápidamente, ¿no? Aquí ya hay casos donde hay más de 2 valencias o estados de oxidación. El hipoclorito, la mínima valencia procedente de un ácido hipocloroso en este caso. Y así podemos ir nombrando a cada uno de los aniones o iones. Finalmente, la última clasificación de estos aniones, ya vimos los procedentes de oxiácidos u oxisales y vemos que los que no proceden de los oxiácidos. Vemos rápidamente, estos proceden de también moléculas poliatómicas, pero que no se rigen por las leyes que vimos hace un momento en compuestos ya sean de oxisales o compuestos ácidos. Entonces, la ionización de estas moléculas poliatómicas nos darán este tipo de compuestos. ¿Qué caracteriza la nomenclatura que termina en óxido o uro? Muy bien, aquí te muestro el hidróxido, el cianuro, el amiduro y así tenemos compuestos también que provienen de ionizaciones, pero en este caso que el hidrógeno no se ha ionizado completamente. Es por eso que tenemos el hidrógeno sulfuro, el hidrógeno dióxido, ¿no? Y así vamos a ir estudiando estos compuestos. Muy bien, chicos, ya hemos aprendido un poco de las clasificaciones básicas de aniones y sus características. Te planteo la siguiente pregunta. Bien, estudiamos que en una clasificación de los compuestos aniones tenemos que estos compuestos terminan en ato en la nomenclatura stock, siempre en ato. Te lo mencioné. ¿A qué tipo de compuestos obedece esta regla? Tiempo. Muy bien, ahí te muestro la respuesta que favorece a los cationes poliatómicos. Te dije también que la tradicional obedecerá terminaciones, pero en este caso, en la stock tenemos a los cationes poliatómicos, ¿no? Muy bien, muchachos, hemos aprendido ya varias clasificaciones de los iones y sus características. Pasemos ahora a la parte de radicales, la segunda parte de estudio en nuestra clase. Primero quiero decirte que los radicales generalmente se clasifican en 2 tipos, inorgánicos y orgánicos, ¿no? Y los inorgánicos pueden generar iones poliatómicos y los orgánicos porciones de moléculas complejas. ¿A qué nos referimos? Veamos un poco de los inorgánicos, radicales químicos inorgánicos. Muy bien, estos provienen generalmente de un compuesto neutro que en su disociación se ha generado un tipo de anión o catión o un conjunto de átomos que globalmente tendrán una carga eléctrica. A eso se le llama un tipo de radical inorgánico. Entonces vamos a también estudiar los radicales orgánicos, que en sí no serán radicales con una carga eléctrica tan distintiva, pero que los estudiamos porque nos ayudan mucho como un artificio en la nomenclatura. Entonces, estos radicales orgánicos vamos a estudiarlos en otros capítulos, pero veamos con los inorgánicos en primer punto, ¿no? Una pequeña clasificación de los radicales químicos inorgánicos
es según su número de átomos. Ya te dije, son iones poliatómicos los radicales inorgánicos porque son conjuntos de átomos que globalmente tendrán carga eléctrica. Entonces la clasificación que nos dice, según el número de átomos, serán radicales monoatómicos, como en el bromo, en este caso, con números interesantes de electrones, ¿no? Por ejemplo, en el bromo tenemos números impares de electrones y deseamos buscar su estabilidad mediante la regla del octeto. ¿Qué más? Los radicales poliatómicos, el metilo, tenemos al metilo también, que es un tipo de radical con más de un átomo o elemento. Es por eso que este también presenta deficiencia en electrones y busca juntarse para lograr estabilidad. Otro tipo de clasificación rápida, clasificación según el átomo central del radical. En este caso, químico inorgánico, tenemos los radicales centrados en el carbono, en el nitrógeno, oxígeno, halógenos del grupo 7A o metálicos, ya los que estudiamos que son ya bastante estables. Por ejemplo, en el carbono, los radicales centrados en el carbono. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bien, son los radicales que como átomo central en su estructura de Lewis en general tienen al carbono que libera los electrones alrededor de los elementos. Tenemos también al radical nitrato, por ejemplo, como un ejemplo de tipo de radical centrado en el nitrógeno. Como vimos, el nitrato se genera como el NO3, ¿no? Oxígeno que está alrededor del nitrógeno en su estructura de Lewis. Es por eso que decimos que el nitrógeno es el átomo central en este compuesto. ¿Qué más? Los halógenos del grupo 7A o el grupo 17, como vemos. Finalmente tenemos una clasificación pequeña según sus cargas, que pueden ser neutros, catiónicos o aniónicos, ¿no? Radical neutro, anión radical o catión radical. Como vemos, el radical neutro, el metilo, ¿no? Que en general no tiene una carga eléctrica muy distintiva, pero sí es inestable y busca juntarse con otros. El anión radical, que tiene ya un compuesto con carga eléctrica, en este caso para un tipo de elemento en la estructura de Lewis, como vemos en el anión radical, el cetilo, el efecto de resonancia que lo aprenderemos. Este genera una deficiencia o un exceso de electrones en una parte de la molécula. El catión radical es el formaldehído. Pues bien, también vemos que tenemos no tal vez una carga tan distintiva, pero sí una deficiencia en electrones. Es por eso que estos tipos de radicales buscan unirse rápidamente a otros compuestos más completos y estables. Muy bien, muchachos, hemos llegado a una parte interesante. Quiero formularte la siguiente pregunta en base a lo último que aprendimos. Pregunta: ¿cómo se clasifican los radicales en base a su átomo central? Muy bien, veamos la respuesta. Bien, la clasificación que te mencioné hace un momento nada más es la de la clasificación centrados en el enlace del carbono como átomo central, nitrógeno, oxígeno, halógenos y átomos metálicos. Los átomos metálicos, como vimos en la primera parte, fueron átomos metálicos complejos como el amonio, el fosfonio, etc., con deficiencia de electrones. Continuamos con la siguiente parte de la clase. Bien, chicos, ya vamos acercándonos casi al final de la clase, pero esta vez quiero mencionarte un poco ya de diferenciaciones importantes en los radicales que encontramos en general. En este caso tenemos a los radicales halogénicos, un tipo primero que te muestro acá. Te dice que estos se forman al eliminar los hidrógenos de los ácidos oxácidos. Esto ya lo vimos un poco antes en las ionizaciones que vimos tanto en aniones. Como vimos, la nomenclatura de estos que nos dicen que los compuestos que hayan terminado en ico terminarán en ato al pasar a sus distintos radicales. Los compuestos terminados en oso pasarán a formar una nomenclatura con terminación ito al pasar este tipo de radical.
Aquí te muestro un ejemplo rápido de la formación del selenito. Te dije que en general provienen de los ácidos y aquí te muestro. Primero, ¿cuál era el paso para un ácido? Era la formación de su anhídrido. Tengo el selenio y el oxígeno, intercambio sus valencias, formo el anhídrido. Perfecto. Entonces a este anhídrido lo simplifico en sus proporciones y finalmente le hago reaccionar con agua. Esto nos genera un ácido, en este caso el ácido selenioso. Finalmente a este voy a quitarle sus hidrógenos, voy a ionizarlo. ¿Qué va a pasar? Que los hidrógenos en la autoionización tendrán carga positiva y en este caso tendrá una carga negativa el anión procedente del ácido selenioso. Entonces vendrá a llamarse selenito y ahí te lo muestro como su fórmula final en la pantalla. Otra clasificación, otra forma característica de los radicales halogénicos hidrácidos. Estos provienen de ácidos hidrácidos, como lo dice su nombre. Entonces, un ácido hidrácido es no metal con un hidrógeno, ¿verdad? Entonces, de este no metal con hidrógeno, le quitaré sus átomos de hidrógeno. Es fácil. Entonces, tendremos en su nomenclatura la terminación ur. Del ácido clorhídrico, ¿no? Tendremos quitándole el hidrógeno la terminación uro para el cloruro. Del yodhídrico, quitándole su hidrógeno, tenemos una carga de -1. Finalmente nos da el anión yoduro, ¿no es así? Y entonces así vamos a ir nombrando cada uno de los radicales procedentes de ácidos hidrácidos. Muy bien, otra caracterización importante en los radicales. Los radicales halogénicos oxácidos provienen de básicamente una molécula de ácido oxácido. Ya te lo dije hace un momento, la ionización de este tipo de moléculas. ¿Qué pasa? Le quitamos sus hidrógenos, ya sea totalmente o parcialmente. Muy bien, veamos unos ejemplos. Aquí te muestro el clorito, al que yo le he quitado el átomo único de hidrógeno en la molécula. Y así podemos ver el clorato, en este caso, con la mayor valencia, que proviene del clórico, como te lo pongo ahí. El carbonato ácido o bicarbonato, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no he autoionizado completamente el átomo de hidrógeno en esta fórmula. Fíjate bien que todavía en la fórmula global existe el hidrógeno. Entonces, cuando hay ese caso, tenemos el tipo de prefijo bi. Y así podemos ir viendo el bifosfato o también proveniente de un ácido polihidratado, el pirofosfato diácido. Entonces también estos formarán, de acuerdo a su ionización de hidrógenos, los radicales correspondientes. Muy bien, chicos, hemos aprendido caracterizaciones importantes dentro de los radicales y vimos de dónde provienen. Te planteo la siguiente pregunta. En los radicales halogénicos, escucha muy bien, los radicales halogénicos existen los hidrácidos provenientes de hidrácidos y de oxácidos, ¿verdad? De su deficiencia y ionización de los hidrógenos. Entonces vemos, indique los sufijos y prefijos que utilizamos en cada uno de estos casos para nombrarlos. Muy bien, tiempo, y aquí te muestro un par de terminaciones que usamos en el primer caso, ¿no? La terminación uro, proveniente de hidrácido, ito o ato, que provienen de oxácidos, rápidamente te lo muestro, halogénicos hidrácidos, ya te lo dije, que provienen de clorhídrico, yodhídrico, etc., combinaciones de hidrógeno y no metal. Halogénicos oxácidos, que provienen de moléculas poliatómicas, en este caso de ácidos oxácidos. Si fuera menor valencia sería oso, mayor ico, e intercambiamos a sus respectivos nombres ito o ato dependiendo la terminación. Es entonces así como se nombran a estos radicales. Muy bien, chicos, hemos llegado al final de la clase donde aprendimos bastante de iones y radicales. Entonces te muestro un sumario de lo que hemos aprendido el día de hoy. Caracterizaciones y compuestos y conceptos básicos de los iones y radicales, ¿no? Lo más básico que hemos podido ver
En cuanto a cómo se nombran a los iones y radicales, finalmente a la clasificación desde distintos puntos de vista, cantidad de átomos, el origen de cada uno de estos radicales o iones, etc. Entonces, esto es un poco de lo que vimos el día de hoy. Muy bien, hemos acabado el capítulo 11, iones y radicales. Entonces no te olvides repasar los temas vistos el día de hoy y anteriores clases. Nos vemos en siguientes clases de química para tercero de secundaria. ¿Mm?